¿Qué tal? Buen día, estimado doctor Rodrigo Castellanos Gómez. Nuevamente, con el gusto de saludarle, soy la maestra Erika Robledo Collazo, alumna del cuarto cuatrimestre del doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral de la Universidad IEXPRO. En esta ocasión, en lo tocante a la materia Taller de Técnicas de Persuasión, Interrogatorio y Contrainterrogatorio, analizaremos el tema correspondiente al contrainterrogatorio de testigos. Me permitiré dar una breve explicación respecto a lo que es el contrainterrogatorio antes de entrar en materia. El contrainterrogatorio permite garantizar el principio de contradicción y la calidad de la información que va a ser aportada al juzgador. Luego entonces, iniciando el juicio oral, si el testigo fuera interrogado única y exclusivamente por la persona que los ofrece o por el oferente, se tendría una historia a medias, incompleta. Luego entonces resulta necesario y de vital importancia que esa información proporcionada pase por un ejercicio de control para garantizar la calidad del mismo. Ese ejercicio de control se genera al momento en el cual la contraparte realiza las preguntas por medio del contrainterrogatorio, que también es conocido doctrinariamente como el contraexamen de testigos. Bien, una vez realizado el contrainterrogatorio, de manera inmediata se le dará el uso de la voz a la contraparte a efecto de que realice sus preguntas. Hay que tomar en consideración que los objetivos principales del contrainterrogatorio serán: número uno, desacreditar al testigo como persona. Número dos, desarrollar su percepción de los hechos. Y número tres, evidenciar o demostrar contradicciones. Bien, en este orden de ideas, en lo tocante a desacreditar al testigo como persona, se buscará desacreditar cuestiones relacionadas a la propia persona. Por ejemplo, si éste tiene un interés particular en el caso o por alguna relación laboral o familiar. Vamos a verificar entonces cómo es o cómo se debe realizar un contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio es un ejercicio temático, al igual que el interrogatorio. Luego entonces debemos enfocarnos en aquellos puntos que se quieran desacreditar y tener muy en cuenta que no podemos repetir los hechos del interrogatorio. Luego entonces debemos, como número uno, pues establecer los temas sobre los cuales vamos a preguntar, que pueden surgir de la carpeta de investigación, en la cual pues después de documentarnos podemos establecer o analizar cuestiones contrarias a la lógica o contradicciones muy específicas. También puede surgir de nuestra propia investigación. ¿Qué vi yo? ¿Qué investigué yo por mi parte? Y debemos estar sobre todo muy atentos al interrogatorio que se realice y tomar nota de este en todo momento, pues de esta forma nos permitiremos encontrar contradicciones o diferencias a lo que se ha manifestado o lo que ya ha sido declarado. En este punto es importante tomar en cuenta pues, que los temas del contrainterrogatorio siempre deben ir de la mano con lo que ya establecí en la teoría del caso. Como número dos, debemos tomar en consideración que las preguntas se realizan de forma libre. Inclusive en contrainterrogatorio está permitidas las preguntas sugestivas. Esto no significa que no las pueda objetar mi contraparte. Por el contrario, las va a poder objetar, pero debo tomar en consideración que estas preguntas sugestivas están permitidas y en su momento habrá de responderle al tribunal la necesidad que tengo de realizarlas y que además estas están permitidas en la ley. Como número tres, a diferencia del interrogatorio, el contrainterrogatorio es la estrella principal, el litigante. Es decir, en un interrogatorio directo, como lo vimos en nuestra clase anterior, debíamos dejar que el testigo hablara, que el testigo fuera esa parte estelar, ese protagonista. Aquí en contrainterrogatorio, quien debe brillar es el abogado, el litigante.
y por ende debes hacer un ejercicio específico para llevar un control del testigo por medio de sus preguntas, que preferentemente deberán de ser preguntas cerradas y sugestivas, como ya lo habíamos señalado. Es decir, preguntas a las cuales el testigo solo pueda contestar de manera mínima sí o no. La pregunta sugestiva, recordemos, es aquella en la que lleva implícita la respuesta. La experta Carla Pratt, en su libro de investigación oral, recomienda para realizar un ejercicio exitoso del contrainterrogatorio lo siguiente. Como número uno, nos manifiesta la necesidad de tomar en consideración que al iniciar el contrainterrogatorio no debemos salir de pesca. ¿Qué implica esto? Es decir, no puedo salir a experimentar, no puedo salir simplemente a preguntar sin un objetivo específico o sin un objetivo alguno, ya que hay una gran probabilidad de que si yo realizo esta acción dañe mi teoría del caso. Por el contrario, debemos tener claro el objetivo con el cual voy a buscar interrogar o contrainterrogar y abordarlo hasta que se concluya con él. Como número dos, nos señala que es importante no preguntar por qué. Como se ha mencionado, el contrainterrogatorio es un ejercicio de control en el cual en cada ocasión que damos al testigo la oportunidad de hablar, tengo mayor riesgo de que puede echar a perder mi teoría del caso. Luego entonces, una pregunta que comienza con la palabra ¿por qué? Será la de mayor amplitud posible para que el testigo hable y hable y por lo tanto dañe lo que pretendo acreditar. Por lo tanto, lo recomendable es realizar preguntas cerradas y sugestivas, como ya lo habíamos mencionado hace un momento, y evitar contratiempos de esta forma. También nos recomienda detenernos en el momento adecuado, y esta es una cuestión muy importante y muy interesante. Literalmente, no debemos engolosinarnos pretendiendo dar el golpe final al testigo o que pueda quedar noqueado de una vez por todas, porque dicho ejercicio podrá terminar en algo desastroso, perdiendo todo lo que se ha ganado hasta el momento. Y esta situación es muy evidente porque a veces estamos en la audiencia tan emocionados y queremos de alguna manera concluir, dar ese golpe certero que deje al testigo fuera, cuando debemos tomar el control nuevamente y pensar que no puedo cometer errores. ¿Por qué? Porque corro el riesgo de perder todo lo que ya he ganado, todo lo que ya he generado. Entonces, detenernos en el momento adecuado sería lo ideal. Bien, como punto número cuatro, señala la experta que es importante no preguntar como regla general y regla de oro además algo que no conozco. Es decir, al ser el contrainterrogatorio un ejercicio estratégico y planeado en donde cada una de nuestras preguntas debe tener un objetivo claro y una base precisa, ya sea en información de la cual estamos seguros o que tengo soporte para demostrar en todo caso, no corremos riesgos innecesarios. Esto es, preguntemos solo aquello de lo cual estamos ciertos de su respuesta. Bien, mi estimado doctor Rodrigo Castellanos Gómez, ahora mi actividad versará en las preguntas que se formulen vía contrainterrogatorio al señor Ciro Álvarez Hernández, el cual en su calidad de testigo el pasado 23 de marzo del año 2018 realizó la detención del ahora acusado, posterior al llamado de auxilio que recibió para que se trasladara al lugar de intervención, mismo en el que tuvo que haber realizado diversos actos de investigación, de acuerdo a lo que señalan los numerales 40 y 41 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en relación con diverso numeral 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tema sobre el que versará o desarrollará el interrogatorio, es decir, actos que debió haber realizado al momento de su intervención, adicional al mandato constitucional del Registro Nacional de Detenciones que establece el propio artículo el 16, párrafo quinto de nuestra Carta Magna. Bien, a continuación se realiza el contrainterrogatorio. Buenas tardes, señor. ¿Cómo está? ¿Cuántos años tiene de policía? Usted ha señalado conocer sus obligaciones, ¿cierto? Y que estas obligaciones están contenidas en el artículo 132 del Código Nacional, ¿cierto? Usted señaló haber tomado diversos cursos y capacitaciones, ¿cierto? Luego entonces conoce perfectamente el Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente, ¿cierto?
De la misma forma, conoce la Guía Nacional de Cadena de Custodia, ¿cierto? Luego, luego entonces, usted sabe cómo realizar la preservación del lugar de intervención, ¿cierto? Sabe también que una de sus obligaciones es preservar el lugar de los hechos, ¿cierto? Bien, señor. Ahora, ¿usted el día de los hechos preservó el lugar? ¿En dicho lugar realizó un acordonamiento? Al momento de ingresar, ¿usted utilizó equipo de protección personal? ¿Utilizó guantes? ¿Utilizó cofia? ¿Utilizó zapatones? ¿Realizó alguna fijación fotográfica? ¿Realizó la entrega del lugar de intervención? ¿Y utilizó equipo de protección personal adicional al que ha señalado? ¿Sabe usted lo que es la contaminación del lugar? Ok. En otro orden de ideas o arribando a otro tema. Usted arribó al lugar de intervención, ¿cierto? Usted refirió que era una vecindad, ¿verdad? Usted se percató de que era un lugar cerrado, ¿cierto? Usted ingresó a dicho lugar sin autorización, ¿cierto? Entre sus obligaciones se encuentra entrevistar testigos en el lugar de los hechos, ¿cierto? Sin embargo, en el lugar usted no entrevistó a nadie, ¿cierto? ¿Verdad que usted solo siguió por la denuncia recibida? ¿Cierto? ¿Verdad que usted no corroboró los hechos? Ok. En otro tema. Usted aseguró en el lugar de intervención un objeto, ¿cierto? Usted como conocedor de la ley tiene conocimiento de que se debe elaborar un registro de cadena de custodia, ¿cierto? ¿Elaboró usted cadena de custodia sobre dicho objeto? Bien. En otro tema, usted realizó la señor del señor, perdón, usted realizó la detención del señor Mario Benjamín, ¿cierto? El día de los hechos. Usted, conocedor de sus obligaciones, sabe que debe existir o debe realizar una inscripción de la detención de forma inmediata, de acuerdo al mandato constitucional, ¿cierto? ¿Usted inscribió la detención? Solo dígame sí o no. ¿Inscribió la detención? De acuerdo a su expertise, ¿usted considera que realizó un trabajo profesional y adecuado? Bien, es cuanto. Gracias. En conclusión, mi estimado doctor Rodrigo Castellanos Gómez, el contrainterrogatorio y control del testigo debe ser un ejercicio elegante y respetuoso. Como consecuencia, como litigante, debo tener en consideración y debo ser muy cuidadosa de no caer en faltas de respeto hacia los participantes y sobre todo hacia el tribunal. Toda vez que tampoco se trata de ser muy generoso con mi colitigante o con mi contraparte y ser permisivo, sino que solo se trata de aplicar precisamente mi expertise en el tema de la mejor manera, siempre, ya que siempre será más sencillo, mucho más fácil convencer siempre y cuando realice o tenga esta empatía con las partes, ello a efecto de demostrar mis afirmaciones. Bien, espero que el presente video haya sido de su agrado. Recuerden que pueden consultar la referencia. El libro es el de litigación oral de la maestra Carla Prat Corso, del Centro de Estudios Carbonell. También pueden consultar el libro de litigación penal, juicio oral y prueba de Beitelman y Duche del año 2004,
cuyo editorial es la Universidad Diego Portales y sobre todo pueden consultar el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en el año 2014. Bien, gracias y espero haber sido de su agrado. Hasta la próxima.